Hospitales piden ayuda financiera al gobierno tras daños causados por terremoto. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, HHC, en una carta enviada a la ministra de Salud, Ana María Vesga, puso sobre la mesa 5 propuestas para enfrentar el impacto económico y operativo que el terremoto del 10 de agosto de 2026 está generando en las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS. El gremio hospitalario considera que la emergencia requiere respuestas extraordinarias, debido a que las instituciones afectadas deben mantener la atención de los pacientes mientras enfrentan daños en infraestructura, reducción de servicios y dificultades de liquidez. La propuesta fue presentada por Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la HHC, quien pidió al gobierno evaluar mecanismos que permitan proteger al personal de salud, garantizar el flujo de recursos y acelerar la recuperación de la capacidad instalada. Lea también, INVIMA alerta por un lote de Bonfiest Plus falsificado. Así puede identificarlo. Pagar a las IPS por mantener disponible a su personal. Una de las principales solicitudes consiste en crear un mecanismo excepcional de pago por disponibilidad para mantener las plantas de personal de las IPS afectadas. La HHC advierte que los daños ocasionados por el terremoto han obligado a algunas instituciones a limitar temporalmente determinados servicios, readecuar sus instalaciones o trasladar pacientes a otros centros asistenciales. Esta situación genera una reducción en los ingresos de las IPS, pero no necesariamente disminuye sus obligaciones laborales. Por esta razón, el gremio propone que el gobierno establezca un pago de disponibilidad que permita a las instituciones conservar a médicos, enfermeros, especialistas, auxiliares y demás trabajadores mientras recuperan progresivamente su capacidad de atención. La medida también tendría un componente social, debido a que parte del personal sanitario afectado por la emergencia también puede encontrarse entre las víctimas del desastre. Créditos blandos para reconstruir las instituciones. La segunda iniciativa busca facilitar recursos para la reconstrucción y recuperación de las IPS afectadas. La HHC propone aprovechar las líneas de crédito blando de Findeter dirigidas a prestadores de servicios de salud y fortalecerlas con recursos que puedan movilizarse durante la emergencia. El gremio también plantea acudir prioritariamente a la banca pública y solicitar a las entidades financieras privadas una flexibilización excepcional de los criterios de riesgo utilizados para evaluar a las IPS. La intención es evitar que las instituciones que ya presentan dificultades financieras queden excluidas del crédito precisamente cuando necesitan recursos para reparar infraestructura, recuperar servicios y reanudar su operación. Lea también, promueven proyecto en el Congreso para eliminar los denominados impuestos saludables. ADRES sea garante de los créditos. La HHC propone además utilizar un mecanismo creado mediante la Resolución 12469 de 2025, con el propósito de facilitar que las IPS públicas, privadas y mixtas puedan acceder a créditos formales. La propuesta contempla que la ADRES actúe como garante de estas operaciones financieras. El mecanismo permitiría respaldar los créditos mediante el descuento mensual de los recursos que reciben directamente los prestadores a través del giro directo. Para el gremio, esta alternativa podría convertirse en una herramienta para que las IPS afectadas tengan acceso a financiación pese a las dificultades económicas derivadas de la emergencia. Prioridad para las IPS afectadas en el giro directo. Otra de las medidas planteadas busca garantizar que las instituciones ubicadas en las zonas afectadas tengan prioridad en el giro directo del 90% de la UPC. La HHC propone que todas las IPS públicas, privadas y mixtas de los territorios afectados puedan acceder de manera preferente a estos recursos. La propuesta también contempla que la Superintendencia Nacional de Salud vigile y garantice el adecuado funcionamiento del mecanismo. El objetivo es que los recursos lleguen con mayor rapidez a las instituciones que actualmente deben responder por la atención de los pacientes
pagar nóminas, adquirir medicamentos e insumos y recuperar los servicios afectados. Utilizar parte de las reservas técnicas de las IPS. La propuesta de mayor alcance financiero consiste en utilizar de manera provisional y excepcional una parte de las reservas técnicas de las IPS para atender las necesidades de liquidez generadas por la emergencia. La HHC señala que de acuerdo con información reportada por la Supersalud con corte al 30 de junio de 2026, las reservas técnicas de las IPS alcanzaban aproximadamente 6,4 billones. El gremio plantea que una parte de esos recursos pueda utilizarse temporalmente como una especie de crédito interno para financiar algunas de las medidas propuestas. Otro segmento podría destinarse al pago de cartera antigua de las IPS, con el propósito de inyectar liquidez inmediata a los prestadores. La iniciativa busca que los recursos existentes dentro del sistema puedan contribuir de manera excepcional y temporal a evitar que las dificultades financieras de las IPS se profundicen durante la emergencia. Lea también, Supersalud reintegra a Carlos Betancourt como interventor de la EPS SOS por orden de un juez. Medidas no se queden solo en la emergencia. Aunque las propuestas están directamente relacionadas con el terremoto, la HHC considera que la situación también evidencia problemas financieros que ya venían afectando al sector hospitalario. Por eso, el gremio pidió que las medidas de emergencia se desarrollen simultáneamente con el plan de choque para el sector salud anunciado por el gobierno y solicitado por las instituciones. Entre las prioridades planteadas están la conciliación y depuración de las cuentas entre los diferentes actores del sistema, la normalización de los contratos y la garantía de un flujo adecuado y oportuno de recursos. Según la asociación, estas acciones son necesarias para evitar que los efectos financieros de la emergencia terminen afectando la capacidad de los hospitales y clínicas para atender a los pacientes. Proteger trabajadores, pacientes y capacidad hospitalaria. La HHC sostiene que las 5 propuestas tienen un objetivo común: evitar que los daños ocasionados por el terremoto se traduzcan en una reducción permanente de la capacidad de atención en salud. La estrategia propuesta combina apoyo directo para mantener el talento humano, financiación para reconstrucción, garantías para acceder al crédito, prioridad en el flujo de recursos y utilización excepcional de recursos disponibles dentro del sistema. El gremio considera que la respuesta económica debe acompañar la recuperación física de las instituciones, debido a que reconstruir una infraestructura hospitalaria no es suficiente si las IPS no cuentan con recursos para mantener a sus trabajadores, adquirir insumos y garantizar la operación. La solicitud de la HHC queda ahora en manos del Gobierno Nacional, que deberá evaluar la viabilidad jurídica, financiera y operativa de estas alternativas dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica. Para los hospitales y clínicas, la prioridad es que la respuesta a la emergencia permita mantener los servicios de salud, proteger al talento humano y recuperar rápidamente la capacidad instalada en los territorios afectados por el terremoto, puntualizó. Claves del tema en 4 preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las principales propuestas de la HHC para apoyar a las IPS afectadas por el terremoto? La HHC propuso 5 medidas: pago por disponibilidad para mantener el personal de salud, créditos blandos para reconstrucción, que ADRES actúe como garante de créditos, prioridad en el giro directo del 90% de la OPC, y uso excepcional de parte de las reservas técnicas de las IPS para apoyar la liquidez de las IPS. ¿Por qué la HHC propone un pago por disponibilidad para el personal de salud? Porque algunas IPS han tenido que limitar servicios, readecuar instalaciones o trasladar pacientes debido a los daños del terremoto. Esto reduce sus ingresos, pero mantienen obligaciones como el pago de nóminas. El mecanismo permitiría conservar al talento humano mientras se recupera la capacidad de atención. ¿Cómo plantea la HHC utilizar las reservas técnicas de las IPS? El gremio propone utilizar de manera provisional y excepcional una parte de los cerca de 6,4 billones
en reservas técnicas de las IPS, reportados a junio de 2026. Una parte podría funcionar como crédito interno para financiar las medidas de emergencia y otra destinarse al pago de cartera antigua de las IPS. ¿Qué busca la HHC con estas 5 medidas? El objetivo es garantizar la continuidad de los servicios de salud, proteger al personal sanitario, mejorar la liquidez de las IPS y acelerar la recuperación de la infraestructura y capacidad instalada afectada por el terremoto.